Bueno, y así paso a paso hasta la sílaba final del tiempo, si me permiten la expresión shakespeariana, estamos llegando al final del Congreso. Tras 2 jornadas apasionantes y fructíferas, encaramos la recta final que hemos celebrado. Este Congreso se ha celebrado en y desde Guadalupe para todas las personas que han acudido hasta aquí, hasta este Real Monasterio, y para todos los que se han inscrito para seguirlo online desde 24 países, tejiendo así una nutrida red por donde ha circulado el conocimiento y la investigación histórica para seguir profundizando en las relaciones entre Europa e Iberoamérica. Guadalupe, que lleva 7 siglos irradiando espiritualidad, cultura y ciencia, durante estos últimos días ha vuelto a ser epicentro de saberes y encuentros. No podemos dejar de agradecer la generosidad intelectual de todas y todos los participantes, empezando por los responsables de dirigir y coordinar este Congreso, Cástor, Sagrario y Sigfrido, pasando por académicos, diplomáticos, periodistas y responsables institucionales que nos han acompañado e ilustrado estos días. Y gracias especiales a los jóvenes investigadores que han presentado sus comunicaciones en este Congreso. Si la investigación vertebra el Congreso, el mejor epílogo que le podíamos poner al mismo es la entrega del 7º Premio de Investigación a tesis doctorales iberoamericanas. El jurado del Premio de Investigación a tesis doctorales iberoamericanas que convoca la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste, formado por los doctores Juan Carlos Moreno Piñero, que presidió el jurado, Rosa María Perales Piqueres, Elena Jurado Málaga, Sigfrido Vázquez Cienfuegos y Gabriel Moreno González, ha otorgado el galardón a la obra Revolución e Indulgencia, la política de indultos en la última Nueva España 1808-1821, de la que es autor el investigador mexicano Óscar Sergio Zárate Miramontes. Óscar Sergio Zárate Miramontes es licenciado en Historia con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Historia por el Colegio de México. Entre otros reconocimientos, obtuvo en 2022 el Premio Ernesto de la Torre Villar, tesis de doctorado en Investigación Histórica sobre la Independencia y la primera mitad del siglo XIX. Y también fue reconocido con el Premio Marcos y Celia Maus por su tesis de licenciatura en Historia. Es además autor de publicaciones y de reseñas en prensa especializada. Saludamos ya al ganador de esta 7ª edición del Premio de Investigación a Tesis Doctorales Iberoamericanas, el doctor Zárate Miramontes, que nos escucha ya desde México, y le damos las gracias por acompañarnos. Y ahora invitamos a subir al escenario al director de la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste, Juan Carlos Moreno. Pues muy buenas tardes, Europa. Buenos días para América. Este es el último acto ya que tenemos en el Congreso Internacional que hemos celebrado durante estas 2 jornadas en Guadalupe, y su ubicación en este momento final no es fruto del azar, sino es una forma de reconocer un trabajo bien hecho. Creo que he presenciado casi todas las comunicaciones que se han hecho durante estos 2 días aquí, y debemos felicitarnos porque se ha podido constatar que personas que están iniciándose en la investigación o que llevan poco tiempo en la investigación hacen trabajos muy buenos. Es una forma de apoyar a quienes estáis iniciando vuestra labor investigadora, y podemos constatar que en esta planta académica hay brotes verdes que van a fructificar muy pronto. Precisamente se entrega ahora el premio porque se entrega a una persona que, siendo aún muy joven, ha demostrado tener una alta calidad investigadora. Ya digo de antemano que todos quienes estáis realizando ahora vuestras tesis doctorales y que muchos de vosotros habéis expuesto aquí, tenéis la oportunidad este próximo año, en los próximos años, una vez que leáis vuestras tesis doctorales, de tomar
parte en el Premio de Investigación a Tesis Doctoral Iberoamericana, como ha hecho el doctor Zárate Miramontes. Este año hemos recibido aproximadamente unas 30 tesis doctorales de numerosos países europeos e iberoamericanos, escritas en español, en portugués y en inglés. Finalmente han quedado 5 seleccionadas, 5 finalistas, entre las que el jurado ha tenido verdaderos esfuerzos en elegir, a su juicio, la mejor. Y la mejor, a juicio del jurado, ha sido precisamente la ganadora, que lleva por título Revolución e indulgencia, la política de indultos en la última Nueva España, 1808-1821, de la que es autor el doctor mexicano Óscar Sergio Zárate Miramontes. Yo, que he leído la tesis, puedo decir que es una tesis, aparte de muy buena, diferente. Una tesis que está muy trabajada. Se nota que hay mucho esfuerzo y sacrificio detrás, que está muy bien estructurada y especialmente quiero destacar que está muy bien escrita. Tanto es así que cuando comencé a leer la tesis pensé que se había equivocado de premio y se había presentado a un premio de novela. Y según avanzaba, digo, pues no, es una tesis escrita como alguien escribe una novela, sumamente atractiva, sin que por ello perdiese el rigor histórico. Por tanto, no me queda sino felicitar al doctor Zárate Miramontes, felicitarle a él, felicitar a quienes han colaborado en su vida académica para llegar a ser lo que a su joven edad es, porque todos somos fruto de unos maestros que nos han enseñado y siempre hay que acordarse de los maestros, y animaros a todos a que en próximas ediciones cualquiera de los que estáis sentados ahora entre el público esté aquí arriba para recoger el premio. Sin más dilación, cedo la palabra a don Óscar Sergio Zárate Miramontes para que nos haga un resumen de su tesis doctoral, tras la cual procederemos a la entrega del premio. Gracias. Muchas gracias, doctor Moreno Piñero. Muchísimas gracias por tan honrosas palabras, de verdad. Son muy, muy halagadoras. Muy buenas tardes a todas y todos quienes siguen esta ceremonia. Me siento sumamente honrado y francamente emocionado por estar hoy aquí, en este lugar magnífico, aunque sea a la distancia, para recibir este reconocimiento a mi trabajo de tesis doctoral. Desde luego quiero agradecer a la Fundación Academia Europea Iberoamericana de IUSTE, al director don Juan Carlos Moreno Piñero, así como a la comisión de valoración que tuvo a bien elegir mi trabajo, doctoras Rosa María Perales y Elena Jurado, doctores Sigfrido Vázquez y Gabriel Moreno. Sin duda, parte de este reconocimiento corresponde a las instituciones y sobre todo a las muchas personas que me brindaron apoyos invaluables para que yo pudiera realizar esta investigación en las mejores condiciones posibles. Todas esas personas e instituciones están debidamente mencionadas en el apartado de agradecimientos de la propia tesis, desde mi director, el doctor Gabriel Torres Puga, hasta mi madre y mi hermana, pasando por profesores, colegas y amigos que hacen de este un logro colectivo. Entonces, sumamente agradecido con todos. Yo quiero aprovechar esta comunicación para dibujar ante ustedes una idea general de esta tesis que estudia los usos del indulto o perdón penal en la Nueva España borbónica, con especial énfasis entre los años de 1808 y 1821, este periodo que en México conocemos como proceso de independencia. Voy a compartir mi pantalla para que nos acompañe una breve presentación que preparé. Aquí está. Bien. Antes de hablar de lleno del tema del trabajo, de su capitulado, etcétera,
Me parece oportuno subrayar su dimensión, llamémosla transoceánica. Esto para ponerla en sintonía con el enfoque del Congreso y del propio certamen de tesis que me trae aquí, convocados ambos en torno a las relaciones entre América Latina, el Caribe y Europa, ¿no? El periodo en el que se centra mi trabajo, 1808-1821, es el último capítulo de una larga historia de 300 años en común entre los territorios de los actuales países hispanoamericanos y el territorio español. Son 3 siglos en los que no sin conflictos, relaciones de poder y violencia de por medio, pero también de negociaciones y de acuerdos, se configuró una compleja unidad política de escala global, ¿no? La monarquía española, aunque esta imagen incluye también los dominios portugueses. Lo que quiero ilustrar es esa escala global de esta compleja unidad política, que sin embargo, pese a ser una unidad, no dejó de albergar una notable diversidad social, jurídica y cultural en su amplísima geografía. Lo que quiero subrayar y reivindicar al presentar esta tesis ante ustedes es que los últimos años de esa larga historia también hacen parte de esa historia. Y digo esto porque por demasiado tiempo los relatos históricos sobre este periodo postrero de la moderna monarquía hispana nos entregaron imágenes distorsionadas, fragmentadas por anteojeras nacionalistas. A lo largo del siglo XIX y la primera mitad del XX, los estados resultantes de la descomposición imperial hispana fomentaron y socializaron interpretaciones del periodo de las independencias como procesos aislados, encerrados en sí mismos, como si ya desde entonces hubieran estado definidas las fronteras y las identidades nacionales contemporáneas. Afortunadamente, en la segunda mitad del siglo XX comenzó a quebrarse poco a poco ese consenso nacionalista, al menos en el ámbito académico, pues es verdad que las historias patrias siguen siendo reproducidas por los aparatos estatales y gozan de buena salud entre la población en general que no se especializa en el estudio de la historia y particularmente en este periodo. En el ámbito académico, decía, desde mediados del siglo pasado comenzaron a surgir estudios críticos con nuevos métodos de investigación, nuevas fuentes y nuevas preguntas que socavaron de a poco los principales cimientos sobre los que se descansaban estas historias nacionalistas del periodo final de la moderna monarquía española. Son muchos los autores que han trabajado en las últimas décadas para desmontar estos relatos, para desnacionalizar, digamos, las historias del periodo de las independencias. Ahí tienen las portadas de las obras de algunos de los más importantes, Tulio Alperín Dongui, desde Argentina, François Javier Guerra, historiador franco-español, y Jaime Rodríguez, historiador ecuatoriano. Desde mi punto de vista, fue el profesor Guerra, que tienen ahí ustedes en medio en esa imagen la portada original de su obra publicada por la editorial Mapfre en 1992, Modernidad e Independencias. Fue el profesor Guerra quien con mayor claridad y con un efecto más duradero recordó que tanto la Guerra de la Independencia y la Revolución Liberal Españolas, cuanto las guerras de independencia hispanoamericanas, formaron parte de un mismo proceso revolucionario que involucró a prácticamente todo el mundo hispano, un proceso que Guerra denominó la Revolución Hispánica. En otras palabras, estos autores nos recordaron que ninguna de esas historias regionales artificialmente nacionalizadas por los estados posteriores puede entenderse a cabalidad si no se tiene en cuenta lo que simultáneamente estaba ocurriendo en otras latitudes de esa unidad política global que era la monarquía española. Gracias a esos esfuerzos, hoy tenemos claro que para comprender, por ejemplo, en toda su complejidad, la manera como se desarrolló ese proceso revolucionario en las provincias que formaban el virreinato de Nueva España o en cualquier otro distrito de la América Española, es necesario atender la dimensión hispana de ese proceso. Desde el lado americano es crucial estar al tanto de lo que ocurría en la península ibérica como metrópoli imperial invadida por las tropas napoleónicas, pues desde el inicio marcó el ritmo de los acontecimientos y de las reacciones en los territorios de este lado del Atlántico. Pero también es verdad que desde el lado de la España europea es imposible entender su proceso político sin considerar que los gobiernos supremos allí instalados
empezaron a reaccionar a los desarrollos americanos, ¿no? Particularmente a las rebeliones independentistas, pero también otra clase de procesos como la puesta en marcha de elecciones, por ejemplo, para reunir representantes de estas provincias en las Cortes entre 1810 y 1814 y nuevamente a partir de 1820. En fin, digamos, estos son los trazos generales de la perspectiva hispánica desnacionalizada que tenemos consolidada por lo menos desde hace 30 años y dentro de la cual yo me propuse estudiar los usos del indulto en Nueva España durante el proceso de crisis y revolución política, guerra civil y desintegración imperial que se abre en 1808 y que para el caso novohispano se cierra en 1821. Debo decir que en un principio mi interés se limitaba a conocer más acerca de la concesión de perdones para los miles de rebeldes que se levantaron en armas en estas provincias novohispanas desde septiembre de 1810. Sin embargo, bueno, cada tesis tiene su propio derrotero, sus propias demandas, sus propias exigencias, y entonces yo enfrentado a la necesidad de responder preguntas elementales como qué era el perdón penal, quién podía perdonar delincuentes y en virtud de qué autoridad podía hacerlo, tuve que sumergirme en las profundidades de los siglos modernos y aún de los medievales, llegar hasta tiempos de Alfonso X y sus 7 partidas. Esto a través de una profusa y muy valiosa historiografía acerca del poder y del perdón en el antiguo régimen hispano. De esa manera conocí los fundamentos históricos, jurídicos y doctrinales del indulto como una de las regalías del monarca hispano, una facultad soberana que nadie más que él podía ejercer, a menos de que él mismo la delegara en alguien más para que la ejerciera en su nombre. Todo esto quedó plasmado en el capítulo 1 de mi trabajo. Esa delegación de un poder soberano de perdón fue precisamente el origen de la facultad de perdón que tenían los virreyes europeos y los americanos, incluido el de Nueva España, en su calidad de vicarios del rey, de su viva imagen o alternos, como los llamaban los monarcas. Entonces, armado de esas nociones que me permitieron entender el lugar que tenía el perdón penal en el orden hispano, me pareció que para caracterizar de mejor forma la práctica del indulto en este periodo de mi interés, 1808-1821, no bastaba con analizarla en ese contexto inmediato de crisis y de aguda conflictividad política, sino que hacía falta también tener una idea del fenómeno antes de 1808 y poder así determinar en qué medida se había transformado esa práctica a partir de ese año axial, ¿no? Que tantas cosas cambió en el mundo hispano en relación con la manera de concebir y de ejercer el poder político. Fue por eso que dediqué parte de los esfuerzos de esta investigación a construir una imagen más bien panorámica de la práctica del indulto en Nueva España desde 1700 hasta 1807, con base solamente en los decretos de perdón que se publicaron por bando. Esto me permitió identificar un total de 41 indultos de distinta clase para toda esa centuria. Ese resultado me ha servido para identificar tendencias en el largo plazo del siglo XVIII, sobre todo respecto al tipo de delitos que fueron perdonados y el lugar de origen de esos mandatos de indulgencia, porque lo mismo podían venir órdenes supremas desde el rey en España que ser iniciativa del virrey en México. Las tendencias que rescaté de ese siglo largo, luego las comparé con la práctica de los indultos entre 1808 y 1821. Un periodo de solo 13 años en el que, sin embargo, identifiqué 43 perdones publicados en Nueva España. No sé si se nota, para mí resultó muy impresionante este contraste, ¿no? 41 indultos para todo un siglo versus 43 indultos para solo los 13 años siguientes, ¿no? Ahí había algo importante que explicar. Algunas impresiones importantes que pueden obtenerse de este ejercicio comparativo y de, digamos, de perspectiva panorámica son los siguientes. Evidentemente, un aumento sostenido en el uso de los indultos en Nueva España. Ahí se ve claramente en este gráfico que comparto con ustedes, está inserto en la tesis. Un aumento sostenido con dos momentos de eclosión, digamos, de despunte o de despegue, a partir de la coronación de Carlos III en 1759. Hay un primer despunte, se mantiene constante, y luego tras la coronación de Fernando VII en 1808 y bueno, el estallido de la crisis, que es donde más se detiene la tesis,
a partir de ahí, pues también hay un despunte muy, muy importante, ¿no? Otra impresión importante que resulta de la tesis es un evidente cambio de prioridades en los usos del indulto, ¿no? Si antes de 1808 predominaban, espero que se logre ver, pero si no yo explico, en esta columna en verde oscuro son los indultos para deserción militar previos a 1808, son los predominantes de la época, y esto se entiende porque estábamos en un contexto de guerras imperiales con Gran Bretaña, con Francia, y de establecimiento por primera vez de tropas permanentes en los dominios americanos, de manera que el fenómeno de la deserción militar se disparó y los indultos sirvieron un poco para contener y revertir ese fenómeno. Después de 1808 no dejan de aparecer indultos para desertores, finalmente sigue siendo un contexto de guerra, pero es muy claro cómo se disparan los indultos para rebeldes, para insurgentes, y de manera muy interesante esta columna del medio de 3 colores que refiere perdones generales de carácter celebratorio. En un momento voy a hablar un poquito más al respecto. Una última impresión de varias que tiene la tesis, pero que me interesa destacar aquí, es también, digamos, un ejercicio equilibrado entre la facultad de indulto que tenían los virreyes y, bueno, las órdenes supremas de los monarcas hispanos. Ahí ustedes tienen en color dorado todos los indultos que se cumplieron en Nueva España por venir como órdenes supremas desde España, y todos los que están en azul oscuro son iniciativa plena del virrey de Nueva España. Los demás colores son algún matiz intermedio, por ejemplo, de alguna orden suprema que venía, y el virrey se tomaba la libertad de hacer alguna modificación que le pareciera oportuna. En fin, desde luego, a diferencia del largo periodo de 1700 a 1807, el análisis sobre los años de 1808 a 1821 ya no fue panorámico, es muy pormenorizado. La mayor parte de los capítulos de la tesis ofrece una explicación detallada de cada uno de esos 43 indultos de esos años que están representados en esta gráfica también. Explicación desde las deliberaciones que les dieron origen en uno u otro lado del Atlántico, los delitos que quedaban comprendidos en el perdón, qué clase de requisitos debían cumplir los delincuentes para beneficiarse de la gracia y qué implicaciones finalmente tenía cada indulto en el agitado escenario del reino azotado por la rebelión. No voy a aburrirles con los detalles de ese análisis, no hay tiempo para eso, pero sí quiero destacar y a ir cerrando, destacar una de las más importantes conclusiones del estudio, y es que todo el análisis me permitió reconocer 2 funciones principales que desempeñaron los indultos en Nueva España entre 1808 y 1821. La primera de ellas fue la legitimación de los gobiernos supremos de la monarquía, los que estaban instalados en España, y consecuentemente también de las autoridades que gobernaban en su nombre en Nueva España. Cuando el rey desapareció repentinamente en 1808, cautivo de Napoleón, no solo quedó vacante el trono, sino también el ejercicio de la soberanía, esa potestad suprema que pertenecía al monarca por designio divino. Las autoridades que se formaron de emergencia mientras no hubo rey, hasta 1814, se vieron obligadas a ejercer poderes que eran propios de la soberanía, ¿no? Desde declarar la guerra, movilizar tropas, imponer contribuciones fiscales y, entre algunas otras, declarar indultos. La declaración de indultos fue para estas autoridades, sostengo yo, una forma de exhibirse como legítimas detentadoras de la potestad suprema, ya fuese como depositarias provisionales de la soberanía del rey mientras regresaba, como hizo la Junta Central entre 1808 y 1810, o bien como representante de la soberanía de la nación española, ¿no? Como hicieron las Cortes Generales entre 1810 y 1814. Todas estas autoridades concedieron indultos para desertores del ejército que libraba las guerras en la península y en América, pero también indultos para rebeldes armados en América, como señalaré enseguida. Pero sobre todo fueron los llamados perdones generales, esos que señalé en esta imagen, ahí en la columna del medio de 3 colores, fueron esos indultos los que mayor poder simbólico de legitimación tuvieron. Era una tradición que los monarcas hispanos concedieran perdones a la generalidad de los delincuentes de sus dominios para celebrar coronaciones, matrimonios y nacimientos de los miembros de la familia real.
Esta misma práctica fue recuperada de manera muy intensa en la década revolucionaria, en la que se centra mi estudio, en celebridades, sucesos tan variados como la instalación de las Cortes, la promulgación de la Constitución de Cádiz o el restablecimiento del sistema constitucional en 1820, o bien por el regreso de Fernando VII a España en 1814 y sucesivamente por sus matrimonios e incluso por el nacimiento de una malograda infanta. Por orden de esas sucesivas autoridades supremas, todos esos indultos se publicaron y se cumplieron en Nueva España como una muestra de la magnanimidad y la clemencia que adornaba a quienes ejercían la soberanía. El objetivo, insisto, era afirmarse como instancia de poder supremo que debía ser reconocida y obedecida. La otra función principal de los indultos en este periodo, y con esto ya voy a terminar, fue, pues evidentemente, la pacificación de las provincias de Nueva España azotadas por la rebelión armada. Los perdones fueron un recurso eficaz y económico en el sentido de que ahorraron sangre y recursos materiales para desmovilizar por medios no violentos a decenas de miles de rebeldes armados, en la mayoría de los casos también para reinsertarlos en la sociedad y para restablecer de manera gradual el orden en el reino. En cualquier caso, y con esto ya termino, un aspecto que me parece valioso de esta tesis es que muestra un rostro menos cruento del proceso de independencia de Nueva España y de la Revolución Hispánica en general. Desde luego no ha sido mi intención ocultar la mucha y muy atroz violencia que se ejerció durante esos años, tanto entre los ejércitos españoles y los grupos insurgentes, pero muchas veces también contra la población civil. Todo eso está sólidamente documentado y ha sido de manera insistente destacado en la historiografía. Lo que acaso hace mi tesis es arrojar una luz complementaria sobre otro tipo de prácticas en medio de la guerra, caracterizadas por la indulgencia y un cierto espíritu de reconciliación que también tuvieron lugar en esos años y que vale la pena rescatar del olvido o la indiferencia. Me gusta pensar que mi trabajo contribuye a dibujar una imagen un tanto más completa, compleja y matizada del proceso de desintegración del Imperio Español y del nacimiento de varios países independientes en Hispanoamérica. El premio que hoy me conceden lo recibo como un reconocimiento a ese esfuerzo y por ello lo agradezco enormemente y con especial aprecio. Así que muchísimas gracias a todos. Pues muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos su disertación y explicación para conocer la política de indultos en esta época histórica y sin duda su trabajo ayudará a su conocimiento. Le hacemos entrega virtual del 7º Premio de Investigación a Tesis Doctorales Iberoamericanas y se la haremos llegar hasta México. Muchísimas gracias y buenos días, que está hablándonos desde México y le agradecemos su explicación y su acompañamiento este día. Y ya, sin solución de continuidad, vamos a clausurar este congreso y vamos a llamar al director del curso, al profesor Cástor Díaz Barrado, para que nos dirija unas palabras y clausure el congreso. Cástor. Muy bien, buenas tardes a todos. Ya para finalizar, unas muy breves palabras y poner de manifiesto, yo creo que el éxito, ¿no?, de este Congreso Internacional. 3 años consecutivos de intensa actividad académica, científica, de reflexión, de debate, yo creo que se pueden calificar de verdadero éxito. Éxito que se debe a multitud de factores, porque nunca hay un único factor, ni 2 ni 3, que justifican un éxito. Pero al menos yo creo que hay 3 que en este caso lo justifican. En primer lugar, el acierto de quienes tomaron la decisión de celebrar este Congreso Internacional Europa-América Latina en la bella ciudad de Guadalupe. Es decir, bien sea en el claustro donde se erige ese monumento mudéjar, o bien sea aquí, bajo el manto de Nuestra Señora Santa María de Guadalupe, que esa es su denominación oficial. Por tanto, Guadalupe es ya un factor fundamental para el éxito de estas
de este Congreso. El segundo factor, a mi juicio, más allá de la dirección, de la coordinación llevada también por Sigfrido Vázquez y por Sagrario Morán, más allá de eso, es la propia organización por parte de la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste. No voy a repetir los nombres que ya dije, pero las personas que están detrás de esta organización aseguran con toda claridad el éxito de estas jornadas. Por tanto, solicitamos la continuidad de estas personas en el futuro para que se pueda seguir garantizando el éxito. Y, finalmente, yo creo que hay otro factor que va creciendo en el tiempo y que va asegurando, fortaleciendo, yo creo que robustece de manera muy sólida el éxito de este Congreso, que es, y lo decía el director de la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste, don Juan Carlos Moreno, que son las intervenciones de los jóvenes investigadores. Las intervenciones de los jóvenes investigadores con cada una de sus comunicaciones, la verdad, de gran interés, de profundidad, ¿no? Creo que van dando un pozo, una solera importante a este Congreso. Por tanto, aquí deberíamos plantearnos si se puede ampliar un poquito más el número de intervenciones, no mucho más, porque también los marcos de intervención son los que son, pero 14, 16, se puede llegar al número 16, sería interesante para dar juego a un mayor número de investigadores. En definitiva, yo creo que esta ha sido una aventura y es una aventura de éxito. Pero como no queremos morir de éxito, les emplazo a ustedes al año que viene, con el permiso de las autoridades en cuestión, les emplazo a ustedes al año que viene al 5º Congreso, porque daremos un salto con el 4º, que se celebrará en Cartagena de Indias, al 5º Congreso, aquí en esta bellísima ciudad, bajo el manto de Nuestra Señora Santa María de Guadalupe. Muchísimas gracias.